Buenas tardes, soy el maestro Pablo Benítez Castillo y vamos a continuar explicando estas pistas para poder resolver problemas matemáticos. Resolver un problema matemático no es un asunto muy sencillo, sin embargo, pues ha llamado la atención de muchas personas saber cómo resolver problemas. Y en realidad no hay una receta de cocina, no hay una sola forma de resolver problemas, porque todas las personas seguimos alguna estrategia diferente. Cada uno de los profesores que impartimos matemáticas y que encargamos a nuestros alumnos resolver algunos problemas, en primer lugar, los problemas tienen que poderse comunicar, deben de contextualizarse. Los problemas que utilicemos como profesores, pues deben de estar bien planteados, porque podríamos equivocarnos o tratar de hacer que nuestros alumnos gastaran pues inútilmente sus energías pensando en problemas que quizá pues estén mal planteados. Entonces, plantear un problema es una cosa y resolver problemas pues es otra. Pero cuando nosotros intentamos decir que si una persona, por ejemplo, tiene 7 cabras y 7 ovejas y después queremos preguntar cuántos años tiene el cuidador, en este caso el pastor, pues estaríamos haciendo que nuestros alumnos se decepcionaran de este tipo de problemas. Los problemas tienen que comunicarse, tienen que estar bien contextualizados, pero también tienen que estar bien planteados. Y los alumnos pues deberían de trabajar mucho para poder pues tomar los problemas como un reto que se puede hacer. Cuando uno no puede resolver un problema, pues tiene que intentar una y otra vez. Sin embargo, por lo que George Polya pudo en su momento trabajar para poder hacer que la matemática tuviera un giro dentro de la forma en cómo se venía impartiendo en las clases y en los salones anteriormente, en el siglo pasado, pues propone que sean 4 pasos, pero que estos 4 pasos se lleven a cabo de manera sistemática, de manera constante, y que no se saltara ninguno de estos pasos que al parecer son muy sencillos, muy fáciles de llevar a cabo, pero no por ser tan sencillos se puedan hacer a un lado. Bien, estos 4 pasos que nos dice George Polya es, en primer lugar, comprender el problema. Para comprender bien un problema tendríamos nosotros que leerlo, identificar en ello cuál es la incógnita o las incógnitas que se plantean en el problema. Asimismo, tendríamos que identificar una serie de datos que probablemente estén escritos, o algunos habría que ver que hay datos que están pues no presentes en el problema, pero que se pueden deducir. Algunos datos que son muy concretos los podríamos identificar. También es importante la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere, a qué es lo que se quiere resolver? En este caso, la pregunta pues va acompañada muchas veces no solamente de un número, sino de alguna unidad. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, si es que una persona va al mercado y compra, vamos a poner aquí, medio kilogramo de carne, ¿no? Ese es un dato importante. Y también compra 3/4 de kilogramo de papa para poder hacer un guiso. Y por último, un tercer ingrediente que va a comprar son 2 tercios de kilogramo de jitomate. Entonces, una vez que se tienen los datos, la pregunta sería, ¿cuántos kilos son los que va a comprar? Entonces, esa va a ser nuestra pregunta. Ahora, también tenemos que identificar de manera muy importante cuál es la condición. En este caso, la condición que se está aquí hablando es el verbo que es comprar, ¿no? Esa es la idea que nosotros debemos de tener, comprar, para lo cual pues nosotros deberíamos de conjugar el verbo comprar. En pasado se diría yo compré, ¿sí? Compré, en presente es compro y compraré en futuro.
Entonces, la condición es muy importante, ¿no? En ese caso, una ama de casa va a comprar para preparar la comida medio kilogramo de carne, 3 kilogramos de papa y 2/3 de kilogramo de jitomate. Por lo tanto, vamos nosotros a tratar de comprender el problema y generalmente encontrar la pregunta. La pregunta aquí es, ¿cuántos kilogramos, en este caso, cuántos kilogramos va a comprar esta persona? El segundo paso, tenemos ya nuestro primer paso, que es comprender el problema. El siguiente paso es planear el problema. Dice Polya que tendría que el alumno o las personas que sigan su método, pues imaginar un plan, ¿sí? Un plan de cómo resolver el problema y al respecto, pues habría muchas maneras de hacerlo. Podría ser haciendo dibujos, trazando con algunas barras, también podría ser haciendo uso de algunos razonamientos a través de comparaciones, recordando si ha tenido que resolver problemas similares. Podría dramatizar inclusive el problema de tal manera que eso ayudara a armar un plan. Bueno, en ese caso, aquí el plan que sugiere el problema sería hacer una operación. El plan consistiría en hacer una operación. Entonces, aquí la operación, pues evidentemente sabemos que es una suma. Es una suma la que tendría que resolver el problema. Entonces, para hacer la suma, pues tendría que identificar los datos que se nos están dando y que es el medio kilogramo de carne, el 3/4 de kilogramo de papa y 2/3 de kilogramo de jitomate. Y entonces, en la operación tendría que ser una suma de fracciones. Pero como podemos observar, estas fracciones tienen denominadores distintos. Aquí se está hablando de medios, aquí se está hablando de cuartos y aquí se está hablando de tercios. Por lo tanto, pues la operación implicaría una suma. Ahora, esa suma, que sería un medio más 3/4 más 2/3, habría alguna estrategia para poderlo resolver, ya que 2, 4 y 3 tienen un común denominador, que en este caso pues es 12. 12 es el denominador que en ese caso resuelve el problema y como ustedes se darán cuenta, 12 entre 2 nos da 6 por 1, 6, más 12 entre 4 a 3, por 3, 9, más 12 entre 3 a 4, por 2, 8. Y ahora al sumar tendríamos nosotros 9 más 8, 17 y 6, 23 doceavos, que sería la solución que estamos tratando de llegar. Tenemos que ejecutar el plan. El plan es hacer la operación, la operación que nosotros hemos seleccionado y veríamos que este es un método, el método del mínimo común múltiplo o del divisor común a 2, 4 y 3, que son los denominadores, para llegar a 23 doceavos. Hemos ejecutado el plan para conocer cuál es la cantidad de kilos que debe de comprar esta persona, pero tendríamos que ver que 23 doceavos es una cantidad pues no muy clara para una persona que va al mercado y lo que recomendaríamos sería, pues si tenemos también una calculadora, pues hoy en día la tecnología nos ayuda a apoyarnos en ella y podríamos nosotros buscar nuestra calculadora y dividir 23 entre 12, que es el denominador, y encontraríamos que nos da 1.91666 hasta 7. Y ahí queda el resultado. Vamos a comprobarlo. En ese caso, pues 1.916 es lo mismo que 1.9 kilogramos, casi 2 kilogramos. Hay que señalar que las matemáticas también no tienen que ser totalmente rígidas, totalmente estructuradas, sino lo que nosotros buscamos es que en matemáticas, sobre todo, exista, como en el primer paso Polya lo señala,
que se pueda comprender el problema, que se pueda generar un plan en el que los alumnos puedan pues trabajar jugando, puedan trabajar imaginando, desarrollando la imaginación, por ensayo y error, que es uno de los métodos pues muy antiguos que desde de todos los matemáticos de la antigüedad lo trabajaron para poder hacer muchos hallazgos, muchos descubrimientos. Polya insiste en que hagamos uso de la heurística. La heurística es el arte de investigar, viene del griego euriskoi, que significa yo encuentro, de tal manera que los alumnos puedan encontrar los resultados que emergen de este ejercicio. Entonces, este es el método de George Polya y es de mucha utilidad, y dentro de las pistas que nosotros necesitamos hacer es que podamos practicarlo bastante en nuestras clases y en la solución de nuestros problemas. Eso es todo, les agradecemos mucho, me despido, soy el maestro Pablo Benítez y nos vemos en otra ocasión.